El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, hoy es un día muy especial, Señor, en el cual yo quiero darte toda la honra y toda la gloria. Hoy es un día, Señor, en el cual tú harás milagros, pero necesitamos tener paciencia para poder obtenerlos. Señor, que aquellos que hoy estén necesitados de tu poder, Señor, de recibir una respuesta por esta palabra, Señor, la han de obtener, porque tú, Señor, harás la obra en su corazón. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el Santo Evangelio según Lucas capítulo 8, del versículo 40 al 42 y del versículo 49 al 56 nos dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud le oprimía. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. En el día de hoy hablaremos de rebelión. Por lo general, la rebelión es una respuesta negativa por parte de los hijos, donde ponen resistencia o rechazan la autoridad. Durante la adolescencia, los hijos comienzan a emanciparse de algunos valores de sus padres, de sus ideas y controles, y empiezan a establecer sus propios límites. Este es un procedimiento positivo, ya que están estableciendo su propia individualidad, sus principios éticos, sus valores, sus ideas y creencias. Para unos, esta transición ocurre muy rápido y los afecta más. A otros, es más tarde y resulta más fácil. Los padres que tienen hijos que no manifiestan estos grados de rebelión se sorprenden cuando escuchan historias de padres fracasados en el trato con los hijos y que han experimentado gran angustia, sinsabores y enfrentamiento con sus hijos. Glorifique al Señor porque no le ha permitido pasar por tal situación, al igual que deben glorificarlos aquellos que la han pasado. Este proceso de establecer su identidad es necesario en toda persona, ya que no quieren que los padres le sigan considerando como objeto de su propiedad, a pesar de que siguen estando bajo su responsabilidad. El joven está descubriendo lo que en realidad es, en lo que cree y los principios que defiende. Tanto la identidad como el respeto de sí mismo están en juego. Por esto, en su afán de encontrar la respuesta a sus inquietudes, reacciona agresivamente contra la autoridad paterna. Es por eso que como padres
debemos tener la sabiduría necesaria para que en ese momento no tomemos la reacción equivocada, sino que formemos parte del proceso en el cual debemos asesorarles. Lo delicado acá es que es el tiempo en el que más comunicación debe haber con los hijos, y es justamente donde se rompe, y esto impide que ambos exploren los problemas persistentes. Recordemos que el adolescente aún no puede controlar sus emociones, ni tampoco está equipado para enfrentar las emociones intensas de sus padres. Dentro de la fase normal de rebelión, usted puede esperar que su hijo desafíe su autoridad en varios aspectos. Al responderle, al argumentar, al discutir las reglas y limitaciones, al cuestionar su religión y al rechazar los valores que por tanto tiempo habían practicado. También puede mostrar desafío por medio de las ropas que usa, la música que escucha y a través de la droga, el alcohol y el sexo. Este periodo se agudiza o tolera de acuerdo a la intensidad y reacción de los padres. Trate de mantenerse dentro de los límites saludables para que pasen sin tanto dolor estos momentos. La palabra del Señor dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Dos refranes populares nos enseñan grandes verdades espirituales. Uno de ellos dice: de los afanes no queda sino el cansancio, como para referirse a que no debemos apurarnos a tomar decisiones sin meditar bien el paso que vamos a dar. El otro dice que no hay afán para vivir 100 años, procurando dar a entender que la velocidad o el estrés pueden disminuir nuestra existencia terrenal. A propósito de afanes, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que cambiará sus vidas y traerá esperanza a su corazón. Le he llamado No hay afanes para un milagro, porque Jesús sabe que tu petición es única cuando tu clamor es sincero. Dice la Biblia, cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa. La Biblia, al día, nos dice: apenas desembarcó un tal Jairo, se tiró a los pies a suplicarle que fuera a su casa. No cabe duda de que era un hombre que podía tragarse el orgullo. Era presidente de la sinagoga, y para entonces las puertas de la sinagoga se le estaban cerrando a nuestro Señor Jesucristo a toda prisa, si es que no estaban del todo cerradas. Pero en su hora de necesidad se tragó el orgullo este hombre y fue a pedir ayuda al Señor. El clamor es sincero cuando nos despojamos del orgullo, y dice la Biblia: y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David sabía muy bien el grado de su humillación y por eso expresó esta gran verdad, que un corazón que está contrito y humillado no será despreciado por el Dios perdonador. Es cuando todo va bien que pensamos que podemos valernos por nosotros mismos y que podemos solos en la vida, pero si deseamos experimentar las bendiciones de la gracia de Dios como lo es un milagro, tenemos que despojarnos del orgullo y confesar humildemente, porque Jesús es humilde y nuestra necesidad tenemos que confesarla y pedir ayuda. Pedid y recibiréis, pero no recibimos nada si no pedimos. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque Jesús sabe que tu petición es única. No debe de tener afán para un milagro cuando aceptes su compañía. Dice la Biblia: Jesús lo acompañó a la persona que rogó, a la persona que demandaba un milagro en la vida de su hija que estaba agonizando. Para cualquier proyecto, amigo mío, que tú quieras emprender, para cualquier decisión que necesites tomar,
para cualquier cambio de actitud que debas emprender, para cualquier decisión, la compañía de Jesús nos dará confianza, te dará confianza y también te dará seguridad, nos dará seguridad de que todas las cosas saldrán muy bien. Nuestro pensamiento y nuestro actuar tienen que tener a plenitud la compañía de nuestro Señor Jesucristo. Así que deja que Jesús te acompañe donde quiera que vayas y acepta su compañía donde Él te quiera llevar. Eso sucedió en la vida de este tal Jairo, como dice la Escritura. Necesitamos una seguridad tal en Cristo que no nos avergoncemos del Evangelio como lo hizo Jairo, puesto que no le dio temor perder su calidad de jefe de la sinagoga con tal de irse con el Jesús Todopoderoso al cual le cerraron las puertas. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar almas, para transformar vidas. Y Jairo estaba entendiendo este principio del apóstol Pablo, aunque no le hubiese conocido, y quizá no le hubiese conocido también la obra de la pluma de la inspiración del Espíritu Santo. No hay afanes, amigo mío, para un milagro, porque en los obstáculos Él mueve tu fe, aunque creas que Él se distrae y aunque creas que no le intereses. La Escritura nos dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Porque en los obstáculos Él mueve tu fe, aunque creas que Él se distrae, como parecía haberle sucedido a Jairo, quien le abordó en primera instancia, es decir, le abordó primero que esta mujer pudiese haber pensado que el Señor estaba distraído con algo que, si bien era importante como la sanidad de esa mujer, quizá más importante era la sanidad de su hija, porque estaba agonizando. En cambio, esta mujer tenía un padecimiento desde hace 12 años. Aunque creas que no le intereses, porque muchas veces pensamos que cuando el Señor trae la bendición a aquellas personas que llevan solamente unos minutos, unos momentos llegando a la iglesia por un milagro, Él, en su infinita misericordia y absoluta soberanía, pueda bendecirle, pienses que tú, que llevas tiempo, quizá muchos años pidiéndole un milagro, el Señor se haya distraído o creas que no le intereses. Dice la Biblia: mientras se abría paso entre la multitud, una mujer enferma se le acercó por detrás y lo tocó. Es decir, aparentemente lo distrajo. A veces creemos en nuestra aflicción, en nuestra urgencia de ser atendidos por Jesús, que Él favorece más a unos que a nosotros, y podemos caer en el desespero, que es un arma de doble filo que Satanás está utilizando y ha utilizado siempre en nuestras vidas para tomar lo que creemos que más nos conviene y comamos del fruto prohibido, rompiendo nuestra relación con Dios. Debe recordar el pasaje de Adán y Eva. Debe recordar el pasaje de Judas Iscariote, quien en el momento de la desesperación, cuando pudo ir a la persona correcta, cual es nuestro Señor Jesucristo, después de haberlo vendido por 30 monedas de plata, y al ser redarguido por el Espíritu Santo, tuvo remordimiento y fue a los sacerdotes con los cuales había contratado el precio de la transgresión. De igual manera le sucedió a Saúl, quien ante la demora que tuvo Samuel, tomó situaciones que no le correspondían en el oficio santo de ofrecer holocaustos al Dios vivo, y Dios quiere recordarnos hoy que el día tiene 12 horas y hasta faltando un segundo para que expire, el Señor es poderoso para hacer un milagro. Que no te suceda lo que le sucedió ni a Judas Iscariote ni a Saúl, porque rápidamente puedes perder las bendiciones del Señor. La multitud parecía un impedimento para Jairo, quien tenía el afán de que Jesús llegara a su casa y sanara a su hija, pero la distracción, y la coloco entre comillas,
que le produjo esta mujer al tocarlo por detrás, esperando también una pronta respuesta a su necesidad, parecían ser aspectos que marcaran la indiferencia, si me permiten utilizar este término en sentido figurado, o desinterés de Jesús por la necesidad de Jairo, pero no es así ni nunca lo será de esta manera. Jesús dijo categóricamente: venid a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ambas personas, es decir, Jairo y la mujer de flujo de sangre, cabían en esta amorosa y misericordiosa invitación. Pero también tu vida, mi vida, está en esta misericordiosa invitación del Señor, que vayamos a Él todos los trabajados y cargados para que podamos obtener el milagro, pero no nos afanemos por obtenerlo, sino por buscar al Señor. Es el medio de las dificultades, amigo mío, el medio de los obstáculos, cuando Jesús desea probar la firmeza de nuestra fe. Jairo fue quien primero abordó al Señor antes que la mujer del flujo de sangre, pero Jesús mismo dijo: los primeros serán los postreros y los postreros serán los primeros, y lo hace también para probar nuestra vida. Y aunque la mujer fue quien le abordó posteriormente a Jairo, la respuesta a sus peticiones le llegó primero, y aunque Jairo le abordó en primera instancia, parecía ser relegado a un segundo plano, pero Jesús no ve el orden de las cosas como las vemos nosotros, ni mide el tiempo como lo medimos nosotros, porque su tiempo es eterno, ni mucho menos echa fuera a quien viene a Él. Ambas necesidades tenían en común el número de años, como dándonos el Espíritu Santo el consuelo de que hay peticiones que llevan el mismo tiempo, aunque sean necesidades diferentes y en edades diferentes. 12 años tenía de vivir con un flujo de sangre esta mujer, y la edad de la niña que estaba muriendo eran 12 años. Era tan importante la edad de la niña y la enfermedad como eran los 12 años del padecimiento, a pesar de que era mayor esta mujer, porque para el Señor no hay diferencia de edades ni de peticiones que hayan en el corazón. La petición del corazón de Jairo era que Jesús sanara a su niña de 12 años, mientras que la petición de la mujer del flujo de sangre llevaba 12 años esperando su sanidad. Y a Jesús le agrada la edad temprana, como lo era la de la niña de Jairo, como la edad tardía, como lo era la mujer del flujo de sangre. Ambas personas tenían una única petición, un milagro único en un cuerpo con 12 años padeciendo el flujo de sangre, y una enfermedad grave en un cuerpo únicamente con 12 años de edad. Pero no hay afanes para un milagro, porque no hay nada de ti que sea inútil para Él. La Sagrada Escritura nos dice en el versículo 49, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. No hay nada de ti, amigo mío, que sea inútil para el Señor Jesucristo. Así piensen que tu única esperanza ha muerto. Ellos le dijeron: la niña ha muerto. Y hay esperanzas en la vida del hombre que parecen morir porque no tienen conocimiento de aquel que puede darle esperanza, de aquella persona tan especial como es el Señor Jesucristo. Y no hay nada de ti que sea inútil para Él. Así piensen de ti que tus peticiones son una molestia. Ellos le dijeron: no molestes más al maestro. Amigo mío, nada de lo que hay en tu corazón, si lo haces con sinceridad al maestro, al sanador, al salvador de nuestras vidas, serán una molestia. Por el contrario, Él está esperando que coloques toda petición ante sus pies. Pero pueden pensar que es inútil, pero para el Señor no hay nada inútil. Ellos dijeron: ya es inútil que el maestro se moleste en ir allá, dijo el mensajero. El mundo, cuando te ve en pruebas, tratará de desanimarte diciéndote que es una necedad tu fe en las promesas y en el Dios de las promesas, que el Señor no te escucha porque si te escuchara tu esperanza no habría muerto, y que Él no va contigo hasta que la obtengas. Pero la Escritura nos muestra todo lo contrario, puesto que Jesús le dijo a Jairo: no temas, cree y la niña vivirá. Esta declaración nos enseña que Jesús te lleva a echar fuera el temor, porque la palabra del Señor dice: en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. La declaración de nuestro Señor Jesucristo también te afirma en la fe, te asegura que te va a bendecir, a dar la respuesta, porque Jesús destaca la importancia de una fe firme en medio de la crisis. Pero también nos enseña la declaración del Señor Jesucristo a Jairo, que no quiere que incrédulos estén a su alrededor, sino solamente los creyentes. Dice la Sagrada Escritura en el versículo 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Pero también nos habla figurativamente de la muerte, indicando que se trata de una condición temporal. Sus palabras son un reproche a la incredulidad y un aliento a los dolientes de antes y ahora. Nos dice el versículo 52, y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. La declaración de Jesús a Jairo también nos enseña una gran verdad, que en sus milagros no se gasta afán, porque ante su voz de mando no hay quien pueda resistirle. Nos dice la palabra del Señor, mas él tomándola de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Jesús siempre nos dará una mano amiga para que no se mueran nuestras esperanzas, porque dice la Biblia, y al instante volvió a la vida y se levantó de un salto. Dice la Biblia, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. El Señor estaba anticipando lo que dice esta palabra que acabo de comentarles, pero también nos dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estaba también dándoles una esperanza futura cuando recibieran su nombre en su corazón, de que ninguno de los que aceptemos a Cristo como el Salvador de nuestras vidas dejará nuestra vida en un sepulcro. En conclusión, aunque Jesús parezca demorarse en dar la respuesta a los que son suyos, Él siempre responde en el momento oportuno, así que por nada estéis afanosos. Quiero invitarte a que hoy reflexiones acerca de un milagro precioso que Dios tiene reservado para todos aquellos que no le conocen, la salvación. Pero también a que reflexiones en los grandes milagros que hay en el Salvador, pero sin los afanes que muchos de los hombres de la Biblia estaban esperando, porque perdieron la presencia del Señor. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te doy gracias por esta palabra, y tengo un afán grande de recibir tu nombre para perdón de pecados, y quiero que inscribas mi nombre también en el libro de la vida, y que me selles con tu Santo Espíritu para la redención eterna. Señor, el milagro que te he estado pidiendo, el de la sanidad, el de la situación económica, el de la restauración de mi hogar y tantas cosas, Señor, que te he hablado, hoy será posible solamente si tengo tranquilidad en ti. Yo te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.